delante de ti. Te suplicamos, Señor, que hoy exista un milagro. Ese milagro de que esas palabras que tú has dicho, Señor, ese día, las cuales fueron plasmadas por tus apóstoles, tengan la misma intensidad, el mismo poder, el mismo propósito en este día. Que sea, Señor, tu Santo Espíritu hablándonos, sea tu presencia misma en este lugar, tu señorío, tu grandeza. Pues, Padre, no predicamos una historia. Amén. Predicamos, Señor, a Dios que es Espíritu y que habita en medio de nosotros. Predicamos a un Dios que es vivo, a un Dios que es eterno, a un Dios que es Señor, a un Rey, a un soberano. Que tu Santo Espíritu, Señor, hoy descienda y nos guíe en toda verdad. Y que hoy salgamos como un pueblo, Señor, bien alimentado por la mano de Dios. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Es un gusto verles en esta mañana. Y hoy quiero predicarles sobre lo que Marcos nos hace ver como fruto de la predicación de Jesucristo y su autoridad y su señorío, el cual ha sido ya entregado, digamos, o ratificado mediante el bautismo, donde la voz del Padre, la voz del Hijo y Él mismo estaban comunicándole al mundo entero: el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús era la representación total de la voluntad de Dios en medio de los tiempos. Si queremos conocer el corazón de Dios, hay que ver en Jesús su persona, su obra, su entrega. Y este precioso Rey soberano, como lo hemos venido estudiando en Marcos, comenzó a predicar y diciéndole a la gente: el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, la voluntad, el tiempo para el hombre, el mejor tiempo para la humanidad está desplegándose en este momento. Y era necesario, para poder nosotros hacer parte de ese magnífico reino, hermanos, que haya genuino arrepentimiento, no de palabras, sino una vida realmente que se enfoca a Dios. Y teniendo en Él el perdón de todos los pecados, es decir, en no tener ninguna deuda con Dios, con un Dios que es totalmente santo y que no puede habitar en medio del pecado y no puede aceptar lo injusto como justo. Entonces Jesús nos abría ese tiempo para que nosotros y todos los que estaban escuchándoles pudiesen entonces tener el tiempo favorable de parte de Dios. Jesús había llamado ya a Simón, a Andrés, había llamado a Jacobo, a Juan, y Marcos nos dice o nos presenta a este Jesús que luego de predicar y llamar a sus siervos hace algo impactante en medio de la ciudad de Capernaum, y es dar libertad a un hombre que estaba endemoniado. Y quisiera, hermanos, hablarles esta mañana sobre la autoridad de Jesucristo sobre las tinieblas. Y eso lo he llamado, ese ha sido el título de predicación para hoy: la autoridad de Jesucristo sobre las tinieblas. Lo invito a que leamos el capítulo 1, versículo 21 del Evangelio de San Marcos, por favor. Capítulo 1, 21 de San Marcos. Y en su corazón dile: Señor, háblame hoy.
La palabra entonces nos enseña lo siguiente. Y entraron en Capernaum y los días de reposo. Entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba con quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, esto era un grito, ¿no? Desesperación y terror. Todo apunta que era un terror tremendo el que tenía este espíritu. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Aquí entonces nosotros podemos ver a un Jesús, Señor soberano, ese día predicando en una sinagoga. Capernaum, queridos hermanos, significa la ciudad de Nahum, y Nahum significa misericordia. Y ese Capernaum se volvió la ciudad central, o que llamaríamos en esos tiempos el centro de operaciones de Jesús. En el capítulo 2, versículo 1, usted vuelve a leer y esta vez vuelve a entrar de nuevo Jesús a Capernaum. El lugar donde Pedro, el lugar donde Andrés, el lugar donde Mateo fue llamado, es decir, un sitio donde allí hubo entonces misericordia y hubo compasión. Y el Señor allí hizo grandes obras en ello. Luego de esto viene la sanidad a la suegra de Pedro. Pero quiero enfocarme en esta mañana, hermanos, solamente a esa parte del texto donde la palabra nos habla que Jesús estaba en la misma sinagoga enseñando. Y se preguntaría uno, ¿y qué hace un demonio en la iglesia? ¿O qué hace un demonio en una sinagoga? Pues como dicen los demonios también van a misa, ¿no? Es que esto es cuestionable, no sé, es para usted. La sinagoga era el lugar donde los judíos se reunían a hablar la palabra, a leer el texto, a comentar sobre el texto bíblico que habían ya escuchado. Porque cuando Babilonia viene y destruye el templo, se pierde ese lugar central de adoración. Entonces comienzan a construir esas pequeñas sinagogas y a buscar de Dios. Y todos reconocemos que lo hacían de una manera, digamos, con anhelo verdaderamente de Dios. Pero aquí podemos observar que muchos que van a la sinagoga, hermanos, van con un demonio ahí al lado. ¿Y por qué? Antes de comenzar a respondernos las preguntas sobre el texto, quisiera que miráramos por qué. ¿Por qué el enemigo está o va donde va a escuchar la palabra de Dios? Y tiene que ver con ese sentido que tiene Satanás de desviar a los hombres de la cruz del Calvario. Y ya sabemos que anteriormente él enfrenta a Jesús, mostrándole entonces muchas cosas para que él cayera. ¿Cuántas personas realmente, hermanos, no tienen un demonio en sus propias vidas que no les dejan andar con Jesús de Nazaret? No les deja avanzar, son atados, perezosos, dormidos, son fríos, no aman al Señor, porque su corazón todavía no ha sido libre. No tienen hambre y no tienen ansiedad por el Señor.
Recuerdo lo que me enseñaba mi padre, realmente fue mi padrastro, el que me decía: mi hijo, yo en la mesa le puedo colocar comida, pero el hambre es suya. Yo no le puedo dar hambre a usted. Le doy toda la comida que le pueda dar, pero hambre yo no le doy. El hambre es cuestión suya y solamente usted puede buscar tener hambre. Nosotros, si no tenemos hambre genuina por Dios, por más que la gloria de Dios esté dispuesta, queridos hermanos, ese corazón no anhela a Dios, es un corazón incrédulo. Por eso Satanás entonces va, se ve en medio de muchas iglesias, en medio de muchas sinagogas, porque las personas están muertas vivientes, secas por dentro. No hay gloria de Dios, no hay libertad, no hay luz, no hay verdad. Están totalmente apáticas, frías, un desierto. Satanás va porque se preocupa de que la verdad no sea predicada, porque él es el padre de toda mentira y quiere que la gente viva en idolatría, en sus propios deseos, en sus propios gustos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y eso siembra. ¿Para qué? Para que esa persona no sea totalmente libre y la obra de Jesucristo y la manifestación del regalo del Padre traiga sobre ellos una esplendorosa libertad. El reino de los cielos se ha acercado, la buena voluntad está dispuesta para todos, pero muchos no creen. Corazones, queridos hermanos, que todavía la tiniebla reina y sus ojos no son completamente abiertos. La misma evangelio nos habla de un hombre en el cual Jesús pone sus manos para que él vea, y al comienzo que vio él, veo a los hombres como árboles que caminan, pero necesitó de otro toque para poder ver perfectamente. Y muchas veces, hermanos, no hay en nosotros ese reconocimiento, que no estamos viendo bien, y decirle: Señor, por favor, sigue obrando en mi propia vida. En ese sentido, hermanos, yo creo que entonces escuchemos esta palabra el día de hoy, que nos aleja de la cruz del Calvario, que es la obra de Satanás, y cómo se manifiesta en medio de estos tiempos. Por ello yo les dije que voy a hablar de la autoridad de Jesucristo sobre las tinieblas. Y en primer lugar, que podemos ver por qué hay esa autoridad en nuestro Señor y Salvador. Primero, porque su autoridad sobre la palabra de Jesús, hermanos, es una autoridad plena. Versículo 21 y 22 dice que enseñaba y la gente admiraba. Y decían que tenía una autoridad no como la de los escribas. ¿Y cuál era la autoridad de los escribas, queridos hermanos? Era una autoridad que hacía referencia por el número de autores y rabinos que ellos conocían, y hablaban y decían X y yo y todo. Y era una autoridad, entre comillas, muy académica, que muchas veces nosotros caemos en ese sentido. Pero la autoridad de Jesús era como nunca antes habían ellos visto. Ellos decían: esto es algo nuevo. ¿Qué nueva doctrina es esta? Si usted lo puede ver aún en el versículo 27. Es decir, ¿qué es esto nuevo? Y realmente aquí usted y yo podemos observar que el mejor predicador de todos los tiempos estaba en pie. Jesús de Nazaret. Le digo, hermanos, de qué privilegio los que pudieron vivir esa experiencia de escuchar su voz, porque él no necesitaba recitar a ningún autor, pues él mismo era el autor, él era el verbo, él era la verdad, la convicción. Es decir, cada palabra que Jesús emanaba era una palabra creadora de poder, de manifestación, luz en sí misma. Era la convicción entera, era el que se paraba y decía: he aquí el reino. Es que es el reino de Dios se ha acercado. Queridos hermanos, muchas veces
esa palabra de Dios que ha sido entregada o que Él entrega y toca nuestras almas, lo que está buscando es que dé el fruto por el cual Él lo ha enviado. Y déjeme decirle que cuando el Señor Jesús habla y su palabra habla y su mirada está en medio, los demonios no la aguantan. ¿Por qué este demonio gritó? ¿Qué tiene contra nosotros Jesús? Porque ellos sabían que Él estaba hablando la verdad y le duele al enemigo. El enemigo no soporta la palabra de Dios. No la soporta. Porque Él no soporta la verdad. Él no soporta que Dios ha enviado a su Hijo para darnos libertad. Y Él sabe que su tiempo está por ser cumplido y determinado. Él no aguanta cuando la verdad del Evangelio viene a nuestra vida. Conoceremos la verdad aquí en Jesús y seremos verdaderamente libres. Y la autoridad de Jesús, querido hermano, significa gobierno, dominio, jurisdicción, pleno derecho, poder, prerrogativa. Es decir, Él en su palabra, lo que Él dice, así es irrefutable. Es el señorío soberano. Por eso cuando Él decía arrepiéntanse y ustedes gozarán del reino de los cielos. Crean en las buenas noticias de la obra de Jesús de Nazaret y usted disfrutará del reino de los cielos. Y era la verdad enunciada y el enemigo no lo podía soportar. ¿Por qué? Porque sabía que había llegado el que tiene el poder de abrir la cárcel y publicar la libertad a los que están presos. Estaba llegando aquel que destruiría toda obra de las tinieblas, toda maldición, toda cadena, todo yugo. Estaba ahí enfrente el que estaba anunciando toda esa verdad. Pero lo más tremendo, queridos hermanos, el enemigo se daba cuenta de que no podía seguir atando y engañando. El enemigo se está levantando ahora con una serie, queridos hermanos, de falsas doctrinas, alejando a la gente del verdadero evangelio, mostrándole otras cosas. Ahorita se está levantando fuertemente en nuestra ciudad el movimiento de los testigos de Jehová, que sabemos que ellos no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, no creen en Él. Eso es un falso evangelio. Ellos no son considerados cristianos, pero dígale a cualquiera persona de afuera y dirá que ellos son evangélicos. Ellos no creen en las buenas noticias de Jesús. Y andan en doctrinas ahorita de que gane, sueñe y gane el mundo, declare y todo. Y la gente está desviada ¿de qué? Del arrepentimiento y de vivir en el reino de los cielos. Lo demás será añadidura, hermano. Si Dios quiere bendecirlo con abundancia, Dios lo hará. Pero busque usted primero el reino, su salvación. ¿Qué gana usted, hermano, con ganar el mundo y usted irse para el infierno? Jesús estaba aclarando las prioridades en este momento, hablando de la voluntad de Dios, hablando del arrepentimiento. Pero ¿qué es lo que hace Satanás, hermano? Hablar de las mentiras. Cuando Jesús increpa a los judíos, a los fariseos de su momento y a los escribas, le decía: ustedes son hijos del diablo, porque él es homicida desde el principio. Y les decía claramente: y solamente hablan mentiras. Ellos se habían ajustado, hermano, a una predicación de hacer, no hacer, y aumentaron y complicaron tanto la palabra que la hacían a ellos, hacían la palabra incumplible. Pero Jesús vino a aclarar y a mostrar de que la salvación entonces era por gracia, un regalo totalmente inmerecido.
el mismo Creador, el mismo Señor, el mismo Dios. Oh, hermanos, es verdad que yo ruego por aquellas almas que todavía se encuentran encarceladas y atadas, y le pido al Señor que por su misericordia sean liberadas y esos demonios echados donde tienen que estar, porque el Señor lo ha demandado y Satanás lo sabe. Usted dirá, hermanos, esto suena como a una historia medieval, como un cuento de los tiempos de oscuridad, pero déjeme decirle, esto no es así. Eso es verdad. Yo he predicado en la iglesia y mientras predico he visto gente cómo sus rostros son modificados, hermanos. Comienzan a hacer musarañas y todo. Yo los veo, pero cosas tremendas. Y sé que Satanás está utilizando a una persona y para sacarme de la predicación. Y esa persona ni se da cuenta que está siendo manipulada. Después de que me hace así tantas cosas y todo, después queda como si nada. Yo sé, tiene un demonio allá adentro. Porque son corazones que no se han entregado realmente a Dios ni han doblegado su vida. Entonces, es preocupante. Es preocupante cuando no nos entregamos realmente a Él, cuando no creemos. Y lo tremendo de esto es que lo que más se impactaron por la palabra de Jesús fueron los demonios. Hermanos, es una bofetada para el creyente. ¿Y sabe por qué? Porque ellos reconocen, y es mi segundo punto, la autoridad del juicio que hay en Jesús de Nazaret. En el versículo 23 y 24 la palabra dice lo siguiente. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Ahora, un espíritu inmundo era un espíritu contrario a Dios, laxívico, oscuro, que se levanta para que esa persona no vaya al propósito de la obra de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Ese espíritu, queridos hermanos, se levanta para que no haya la libertad, no haya la gloria de Dios, no haya la credibilidad en el Cordero que fue inmolado. Mientras que el pueblo se admiraba. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué prédica! Señor, ¿cómo habla ese señor? ¿Qué decían los demonios? ¡Ay! ¿Qué tienes contra nosotros? Ellos temblaban y tenían terror ante la voz de aquel que estaba enunciando todas las cosas. Porque sabía que si él hablaba, así era. ¿Y por qué? Porque ellos lo conocían. Recuerde que esos demonios, ¿quién eran? Los ángeles que fueron lanzados de la presencia de Dios. Y comenzaron entonces a habitar en medio de los hombres. Comenzaron a tener posesiones, queridos hermanos. Yo estoy acá porque fui testigo de una situación de esta. Yo era frío, hermanos. Yo era ateo. Bueno, no, esos ateos, eso es pura mentira. Yo vi un alma castigada por demonios, hermano, que no tenía paz un segundo. Vivía un infierno en esos tiempos. ¿Usted piensa que esto es un juego? ¿Usted por qué cree que los demonios gritaron?
Ahí, en medio de esa circunstancia tan difícil, una hermana de la cual no volvimos a tener contacto, pero Dios la puso una vez en nuestras vidas y ella nos dijo, ustedes como familia tienen que vivir para Dios. Nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, hicimos la oración de fe, sabemos que trasciende más que la oración, pero era lo que sabíamos hacer en su momento. Pero nosotros recibimos al Señor y hemos luchado para mantenernos con el Señor. Y esa persona, hermanos, no podía pensar por sí misma. Aquí el Evangelio no nos está hablando de una persona que tenía problemas de enfermedad mental, sino estaba diciendo era una persona que tenía un espíritu inmundo. Y yo creo que Jesús no nos miente. Cuando oramos, esta mujer dijo claramente, Señor, permítele a esta persona tener claridad en su mente para que nos hable y podamos saber qué le pasa. Ella oró y terminó de orar, hermano, y a los 2 segundos esta persona se bajó como si nada y por primera vez le escuché su voz con el acento original que tenía. Eso a mí me impactó. Y nos decía esa persona, mi mente es una telaraña. Me dominan las voces, me domina esto, no encuentro paz ni sosiego, estoy viviendo un infierno. No le dimos una pasta, no le dimos un calmante, oramos para que Dios tuviera misericordia de esta vida. Queridos hermanos, esa noche esta persona recibe al Señor en su corazón, apenas termina de recibir al Señor en su corazón, vuelve y se bloquea. Y sabíamos que Dios quería enseñarnos con esto un proceso. Esta persona luego es libre, adora y aún recibió dones. ¿Usted piensa que está bien jugando, hermanas? ¿Usted piensa que esto es un cuento tipo Hollywood? Ellos sabían algo, Satanás. ¿Y qué era? ¿Qué tienes tú contra nosotros? Él sabía claramente que quien que estaba parado ahí era el que tenía el poder de decirle, ustedes se van para el infierno ya. Porque así como lo echó fuera de ese cuerpo, la sola autoridad de su voz va a decirle a todos estos demonios y a todos los que rechazaron a Cristo, van a la segunda muerte, al lago de fuego. ¿Usted piensa que esto es mentira? ¿Usted piensa que esto es un cuento? ¿Por qué cree que aún un mismo demonio, que sabemos, hermanos, que es la maldad plasmada, aún tiene terror y grita? Pero ¿qué hace el pueblo? Se admira. Qué palabra. No, qué tan lindo. El Señor es bueno. No, qué majestad. Mientras que los otros, que no van a hallar salvación, porque la palabra dice que ellos no van a hallar salvación en Cristo. Y estos gritaban. Y en ellos había también el menosprecio ante Jesús. Y eso lo tiene un espíritu endemoniado. Cuando dijo Jesús Nazareno, no está diciendo Jesús el Nazareo, el que ha sido diferente, el santo, el que tiene una vida totalmente diferente a la del pueblo, sino escogido para Dios, sino que le dijo Nazareno con el objetivo de decirle de Nazaret vendría algo bueno, será que es verdad, es decir, en ese veo hay un sentido de desprecio ante él. Pero hermano, sabemos que toda rodilla se dobla ante el señorío de Jesús y estos lo conocen. Yo sé quién eres tú. Y léanlo, Marcos lo muestra 3 veces ellos reconociendo la grandeza del Señor. Ese aspecto, querido hermanos, ellos no pueden, por más que quieran, despreciar y burlarse de Dios, porque sus bocas van a quedar calladas ante la presencia del Santo y del Magnífico. Les tocó hablarle a lo que era. Sé quién eres, el Santo de Dios. Y hermano,
Todos estos malvados que odian y tienen rabia ante Dios, pero al menos tienen temor, no van a sufrir para bien la salvación. Para nada. Él es el que tiene la autoridad divina. Jesús, que le dijo a Timoteo en su última carta, su última mensaje: te encarezco delante de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Predica, porque la predicación es el poder de Dios para salvación, queridos hermanos. Es Dios, es el Señor, su palabra es viva y eficaz. No es mi palabra, la palabra del Señor, de la suprema majestad y autoridad, el que es digno de abrir el rollo y quitar los sellos. Es a Él que usted y yo debemos, queridos hermanos, buscar y tener al menos temor de que hay un juicio final. ¿Usted piensa que el infierno es un cuento? ¿Usted piensa que eso es una mentira, como muchos de los que están ahora ateos, que el mundo les aplaude por sus conocimientos científicos, pero de moralidad y espiritualidad no tienen nada? ¿Usted cree que eso? Entonces Jesús es el mayor de los mentirosos y fraudulentos de la historia. ¿O realmente Él es el Hijo de Dios y el verdadero? Porque cuando se levante el trono blanco, hermanos, serán juzgados los vivos y los muertos. Y se leerán las obras en los libros y todos sufrirán el castigo eterno. ¿Usted piensa que eso es mentira y es un cuento? Me acuerdo cuando estábamos de misioneros en Panamá. Y hubo un sueño que pareció fue más una visión. Y mi esposa veía a unos jóvenes que estaban en un bus y estaban muriendo de manera horrible, incinerados, y ella veía el clamor de esos ojos que gritaban por ser salvos, pero nada se podía hacer. Nada se podía hacer. Nosotros tenemos la respuesta, queridos hermanos, a ello. Usted tiene el poder de Dios para salvación, que es las buenas noticias. Arrepentíos y creen en el Evangelio y disfrutarán del reino de los cielos. ¿Qué sucede con una persona así, hermano? ¿Cuál es el juicio? ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Dios es tan bueno que nadie va a mandar al infierno. ¿Cuál es el mayor de todos los castigos? Que esa persona va a vivir sin Dios, es decir, va a dejar de existir. Entonces ese es el castigo. ¿Qué diría usted de un juez? Que un asesino, un matón y todo, y usted le dice, no le va a pasar nada. ¿Usted qué diría de ese juez? Es injusto, ¿cierto? Entonces Dios es injusto. Y eso es lo que creen estas personas. Hermano, el que vivió sin Dios, vivirá eternamente sin Dios. Lo que el hombre siembra cosecha. Y es decir, no va a haber la luz, no va a haber el soporte, no va a haber el cuidado. Por eso estos demonios gritaron: ¿qué tienes contra nosotros? Porque sabía que ya venía quien era el que establece el reino eterno, el cual no puede ser ni destruido ni socavado.
Y en tercer lugar, hermanos, podemos ver la autoridad en el poder de mi Señor. La palabra nos dice en el versículo 25 así. Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Oh, queridos hermanos, aquí nosotros vemos el señorío de él. ¿Qué estaban acostumbrados los hombres de ese tiempo? Que muchas veces lo que se hacía era un rito para libertad. Y tristemente la iglesia cristiana todavía está metidos en ritos. Ritos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, está ya muy de moda, yo nunca había escuchado eso, el pacto de sal. Y hay eventos y congresos para hacer el pacto de sal. Jesús es nuestra plenitud. Su pacto, el nuevo pacto, es el que a mí me cobija. Y a veces, hermanos, entramos en ritos. ¿Qué es lo que hacían muchos hombres de esta época? Haga esto, hacienda esto, mueva esto. ¿Y qué se hace en la actualidad? No, utilice agua bendita de tal, aceite ungido de 3 noches de verano con la luna en tal lugar, párese de tal manera, póngase de rojo, préndale la luz, una mata de sábila a la entrada, póngale la oración de tal cosa en tal manera. Pero Jesús, en su plena autoridad, con su plena voz, hermanos, simplemente le dijo al demonio, eres amordazado. Eso significa en original, cállate en griego. Y sal de él. Lo único que pudo hacer era seguir gritando, pero no pudo expresar más. Porque Jesús no necesita que un demonio diga quién es él. Que era verdad lo que dijo él ahí. Pero nuestro evangelio no se fundamenta en lo que dicen, hermanos, las tinieblas. Nuestro evangelio se fundamenta en quién es realmente él. Pero para sorpresa, los otros se admiraban de la doctrina de Jesús. ¿Y cuántos de esos luego no dijeron allá, crucifíquenle? Crucifíquenle. Queridos hermanos, Jesús es todopoderoso. Su sola palabra es suficiente para traernos libertad y vida. Jesús vino a destruir las obras de Satanás, hermanos, eso es una realidad. Pero ¿cómo vivimos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? El versículo 27 les dice que la gente se asombró. Uy, ¿qué es esta nueva doctrina que aún los espíritus le obedecen? ¡Wow! Pero yo pregunto, ¿cuántos de estos temieron al juicio de Dios? Los que temían no iban a ser salvos, los demonios. Ellos en el cielo fueron totalmente desterrados. Y la sangre de Jesús es ¿para quién? Para la descendencia de Abraham. Así está escrito en Hebreos capítulo 2. Para los que son de la fe, para los que creen. ¿Por qué? Satanás y sus demonios, y habló en nombre de todos los demonios, este demonio aquí que tienes contra todos nosotros, porque sabía que lo que le iba a pasar a él era lo que le iba a pasar a todos. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes contra nosotros? Ya es el momento, llegó el momento. No le dijeron los demonios también al mismo Jesús con los gadarenos, déjanos entrar aunque sean estos cerdos.
porque el tiempo se había cumplido y una sola... Es que, hermano, la grandeza y el señorío y la autoridad de Jesús es sorprendentemente admirable. Yo creo que cuando Víctor lo llama a un general, le dice, Víctor, venga para acá. Yo no creo, no, ¿qué hace? Montaña no está ahí. ¿Cómo es que se dice? Sí, mi comandante, ¿cómo es que es? Ah, sí. ¿Qué me ordena como ordena cumplida su orden? Esas son las 3 palabras que tiene que decir el soldado en el ejército. No puede decir, ¿qué piensa usted? Dije, ¿qué ordena? Como ordene. Y cuando lo hace, cumplida su orden. La autoridad. Jesús con su autoridad es su grandeza, hermanos. Pero a veces no somos conscientes de esa realidad en medio de nuestros propios corazones, de que necesitamos ser transformados, cambiados. Los demonios sabían quién era Cristo. En el 3:11 dice lo siguiente: espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. En el 5:7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ellos entendían, pero no iban a ser salvos porque sobre ellos no fue dada la gracia y el perdón que usted y yo tenemos, hermano. ¿Qué dijo el pueblo? No, Jesús es maravilloso. No hay como Dios bueno, el Señor, mire cómo me bendice. Vean, y Él sabe mis debilidades, pero no tiene compromiso. Cuando Jesús le dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué pasó con la mayoría? No se fueron atrás, no hay compromiso. Y esos que pueden ser salvos no van tras la salvación. ¿Qué pasaba también a veces con los discípulos? Tenían el corazón endurecido muchas veces, queridos hermanos, porque había dureza, incredulidad en su propio corazón. No les decía a él, cuando compartí el pan y los peces y no sobró y no recogiste, no comprenden ustedes las cosas de Dios porque tienen el corazón endurecido. No le dijo el Señor Jesús eso a sus propios discípulos. Porque a veces, hermanos, tomamos a la ligera quién nos salva y de qué nos salvó. ¿Usted cree que usted se merece el paraíso, hermanos? ¿Cree que usted se lo ganó? ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Jesús es Papá Noel bonachón? Estamos hablando de los ángeles que se rebelaron contra él y los echó fuera y no hubo perdón para ellos. Y ellos saben que va a haber un infierno y gritan por un demonio que se supone que esa es la casa de ellos. Por favor, ¿entiende la dimensión? ¿Comprende la dimensión? Jesús vino a destruir la obra del diablo en nuestras vidas, a romper esas cadenas, hermanos, en nosotros. Aprendamos de esta palabra
Al menos tener, hermanos, terror de esos demonios, al menos, como tenían, no quiero decir que devuelva demonio, por favor. Lo que trato de decir es que ellos tenían terror, terror al infierno. Terror al castigo eterno. Vean, veía en estos días una película donde un hombre iba a ir a la silla eléctrica. Resultó que el hombre que iba a ir a la silla eléctrica era un buen hombre, un hombre usado por Dios. En sí era inocente. Uno de los guardianes se dio cuenta y entró en una crisis muy grande. La esposa le dijo, ¿qué le pasa? Y él le comentó, dijo, ¿qué voy a hacer yo el día que esté parado delante de Dios y me pregunte por qué yo dejé matar a uno de sus santos? ¿Qué le voy a responder? Y él le decía a su esposa, esto es algo que me puede llevar al infierno, decía él. Su esposa en sabiduría le dijo, habla con este hombre santo de Dios. Y él le dijo, ¿qué quiere que haga? Si quiere yo lo ayudo a escapar, no me importan las consecuencias. ¿Qué quiere que haga? Y este hombre santo le decía, no, déjeme, si yo estoy dispuesto para esto, lo asumo. Y le decía, no se preocupe por ello, yo lo asumo. Queridos hermanos, ¿qué vamos a hacer cuando estemos delante de Dios? Yo le pregunto, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted cuando esté delante de Dios? ¿Qué va a ver cuando lo vea en su esplendor? Cuando llegue el momento de que realmente escupimos a Cristo o lo aceptamos. Cuando pisoteamos su sangre o la valoramos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y Marcos nos está presentando aquí, hermanos, un panorama tremendamente gigante. Y es que el reino de los cielos es verdad y el infierno también. Le voy a hacer a usted una pregunta que me hace mi esposa bastante cuando está tan enamorada de mí y me mira con una compasión y una ternura que me derrite. Me dice, ¿y si se muere usted hoy, para dónde se va? Y es así con ese tono. Queridos hermanos, yo le pregunto, ¿qué convicción hay en su vida? ¿Qué hay? ¿Qué está abrazando usted? Jesús tiene el poder de librarnos de la ira de Dios. Él es el Señor. Él es el soberano. Él es el eterno. Él es nuestro libertador. Él es nuestro rescatador. Sé que estas predicaciones del infierno, hermano, no son populares y no me interesa. La cuestión es, ¿está usted en Cristo Jesús? ¿O hay en usted, hermanos, alguna operación demoníaca? No estoy diciendo que sea ya lleno, porque si usted ha recibido al Señor,
Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, pero sí hay la operación de demonios en muchas circunstancias en las vidas de cristianos. Si usted es seco por Dios, si a usted le falta pasión por Dios, hermanos, yo le pregunto, ¿qué muerte espiritual ha venido a su vida? Eso no es de Dios. Si en usted hay tinieblas y confusión, ¿quién puso en su vida esa tiniebla y esa confusión? Recuerde que estamos leyendo a un endemoniado que iba a culto. Usted tiene que ser consciente y clamar porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si usted lo ve y si usted lo reconoce, hermanos, usted beberá de la fuente magnífica de Él. Una fuente gratuita e inagotable. Bartimeo dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué hizo el Señor? Tuvo misericordia. ¿Qué hizo la mujer con flujo? Si tan solo lo tocara el borde de su manto. Si estuviera con nosotros, no hubiera pasado esto, no dijeron las hermanas de Lázaro. Oh, hermanos, si realmente le abrazáramos, si realmente, hermanos, derritiéramos nuestro corazón, si realmente cambiáramos, pero no de palabras, sino en hechos, con una vida real, el reino de los cielos se ha acercado, las cadenas se rompen, los yugos se pudren, las maldiciones quedan atrás y aquí una nueva vida. Pero a veces, hermanos, somos con un pie para el reino y otro pie en las tinieblas, y así no es, porque Él lo vomita de su boca, recuerda al tibio. Hermanos, el evangelio es para aquellos que se esfuerzan, para aquellos que comprenden, para aquellos que son valientes, para aquellos que van por encima de su corazón, que muchas veces es perverso y engañoso. El evangelio es el que le dice al Señor Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi luz, yo renuncio a mi propia luz, que es tinieblas en sí mismo, y te abrazo a ti, mi Señor y mi Salvador. Queridos hermanos, usted y yo gozamos de un cordero que fue entregado, del reino de los cielos que está en medio de nosotros. No podemos vivir en tinieblas. Y hoy yo lo invito, si hay en su vida, hermanos, una dualidad, si hay en su vida una inconsistencia espiritual, pídale a Dios, porque muchas veces es nuestro corazón pecador, pero muchas veces también es la influencia de Satanás, que quiere que los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida nos saquen de la cruz. ¿Cuántos hermanos no tienen pereza del evangelio? Eso sí, si quieren vivir en el paraíso. ¿Cuántos son fríos ante Cristo, pero si quieren recibir pasión y fuego de Dios? Donde venga el fuego los derrite y los acaba, porque queridos hermanos, nosotros tenemos al mayor, al soberano, al magnífico, al eterno. Y algún día le veremos cara a cara, hermanos. Cara a cara. Cuando sus ojos nos penetren hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer, hermanos? Cuando pensabas que en lo oculto tú te sentías confiable, y salga aquí porque no vas a poder resistirlo. Satanás para él era lo mejor quedarse callado en la sinagoga, pero no pudo, porque su sola presencia incomoda las tinieblas, hermanos. Su gloria, su majestad.
Yo le invito a que oremos y le exaltemos a nuestro Señor y libertador. Señor, en esta noche, en esta mañana venimos delante de ti y reconocemos que Señor, el reino de Dios en medio de nosotros. Tú eres la gloria, tú eres la voluntad, tú eres el rostro de nuestro Padre. Tú eres mi mayor, el más grande de todos los generales. Tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores. Tú eres la ofrenda que quitó, Señor, la ira que era contra nosotros. No nos permitas, Señor, desecharte. Los demonios creen, dijo Santiago, y tiemblan, pero no te aman ni obedecen. Muchas veces, Padre, que no sea por el miedo, no, sino que haya obediencia y temor. La multitud se admiraba de tu palabra, pero no la abrazaba, Señor. Tú eres, Señor Jesús, mi libertador. Y dile, Señor, toma mi vida. Y si hay secadez, si hay desierto en ti, Él tiene todo el poder, hermanos, para convertir un desierto en estanques. Dile, Señor, por favor, estoy muerto en esta área, estoy seco en esta área, he dejado de orar, he dejado de leer la palabra, he dejado, Señor, de alimentar mi vida y mi corazón, me he alejado de ti y quiero vivir, Señor, junto a ti. Cuando no te deseo, cuando te doy la espalda, cuando tú me has dicho el reino de Dios se ha acercado, pídele realmente de corazón a Dios perdón, pero de corazón, y dile, Señor, te pido perdón cuando he sido incrédulo, cuando he hecho, Señor, lo que yo deseo por encima de tu palabra, y cuando Jesús mismo me ha enseñado que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de mi Dios. Esa es la palabra y la creo. Dile, Señor, vuelve a mí, Señor, a brotar la fuente del agua viva. Derrama de tu Espíritu Santo. Trae en mi vida. Dile, Señor, quita la muerte. Y yo te ruego, Señor, que destruyes toda obra de tinieblas y de oscuridad que ha venido sobre tu vida. Dile, Señor, quita. Si tú fuiste, querido hermano, abusado, maldecido, golpeado de tantas cosas, dile, Señor, líbrame de esto. Esto no me marca. Pido la libertad de Dios sobre mi vida. Y te suplico, Señor, que todo espíritu inmundo en el nombre tuyo, Señor, sea echado fuera de nuestras vidas, fuera de la iglesia, fuera de nuestros hogares. Trae, Señor, tu reino en medio de nosotros. Dile, Santo Espíritu de Dios, pudre yugos. Dile, Señor, yo te anhelo. Anhelo vivir como ese hijo, como ese discípulo que conocerá la verdad y la verdad le hará libre. Y tu palabra me limpia, Señor. Y tu Santo Espíritu pudre yugos. Cuando tú habitas en medio de mí, Señor, y tu reino cada vez crece. Dile, Señor, yo anhelo cada día más de tu reino en mi vida. Quita toda tiniebla, oscuridad, pereza por la palabra, pereza para congregarme, pereza para adorarte, Señor. Cuando tú me has salvado y me has librado de tantas cosas, quita el desagradecimiento en mi corazón, la frialdad, Señor, y que pongo excusas cuando es mi corazón enfermo, duro e incrédulo. Mire, Señor, sana mi corazón y quita toda incredulidad y ayúdame realmente a no ser un hijo nominal, sino realmente un hijo de Dios. Yo te suplico, Señor, que rompas toda obra del enemigo. Si no está la libertad tuya, Señor, de seguro este hombre se hubiera perdido, se
hubiera ido al infierno, Señor. Pero por tu poder y por tu libertad, Señor, libraste a este hombre. Y tú libras, Señor. Tú nos libras. Tú eres quien nos libra, Señor, de las obras de las tinieblas y del enemigo. Tú eres el Señor y tú eres el soberano. Tú eres mi bendición. Tú eres mi cuidado. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi Rey de Reyes. Tú eres mi Señor. Por eso, Padre, mi vida, Señor, está en ti. Dile, Señor, yo me encuentro hoy acá. Dile, Señor, aquí estoy. Te entrego hoy, Señor, todo mi ser, toda mi vida te la entrego, Señor, a ti. Enséñame a vivir, Señor, conforme, Padre, debe ser un hijo de Dios. Ayúdame a ser esforzado. Ayúdame, Señor, a tener disciplina espiritual. Ayúdame a tomar decisiones como tomó un Daniel, que dijo que no quería contaminarse. Ayúdame, Señor, a buscarte en oración como lo hizo también este Daniel. Ayúdame, Señor, a entender que yo también debo habitar en un mundo, Señor, espiritual, a través de la oración, la lectura de la palabra, la obediencia, la fe, Señor. Quita, Padre, la pereza espiritual en mi vida, la mediocridad espiritual, Señor. Tú nos has llamado, Señor, a ser realmente tus discípulos, llevar las buenas nuevas. Tú das también de la autoridad, Señor, que tú tienes a tus discípulos, Señor, para decirle que Cristo, el reino de Dios, está en medio de nosotros. Es el que tiene toda autoridad. Es el que abre las puertas y nadie las cierra, y que cierra y nadie puede abrir. Él es el supremo, el soberano, el majestuoso, el eterno. Él es el Hijo de Dios, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es realmente el eterno. Oh Señor, yo te ruego, abraza mi corazón, abraza mi vida. Llévame, Señor, a habitar en medio de ti. Tú eres mi libertador, yo confío en ti. Tú lo has demostrado y la misma palabra lo demostró, Señor. El enemigo quiso infundir miedo, gritando y trayendo terror. Pero, Señor, Lucas dijo claramente y nada pasó. Señor, porque tú guardas a tus escogidos, porque tú proteges a tus hijos. Y te ruego, Señor, toda enfermedad, Padre, sobre mis hermanos, todo lo que ha querido atar, Señor, todo problema mental, en el nombre de Jesús, Señor, sea hoy desarraigado en tu nombre. Todo problema en los personas que se encuentran en nervios, que sus mentes están confusas, Señor, hoy te suplico, Señor, que viene la luz de Cristo y toda tiniebla, Padre, en las mentes, Señor, es quitada. Trae la sanidad, Señor. Padre, trae la sanidad. Este hombre ni siquiera clamó por libertad, sino que fue el encuentro de tu gloria, Señor. La misericordia. Trae misericordia, Señor, a vidas, a personas, Padre, que todavía juegan con la salvación, que sus corazones, Señor, no han querido doblegarse a tu señorío, no han querido sus rodillas, Señor, reconocer que tú eres el Señor. Y bendice, Señor, la iglesia, bendice nuestras casas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a decir, celebra victorioso. Celebra.